Muy buenas noches, compañeros. Gracias por su presencia. A los que están aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores y a los que nos siguen por Facebook y en YouTube. Esta noche tenemos una noche especial de conmemoración por 45 años de la partida de nuestro compañero jefe, Víctor Raúl Aya La Torre, por lo cual en la Secretaría Nacional de Organización y la construcción de esta casa partidaria han tenido a bien organizar esta exposición, invitando a dos dirigentes, al joven, al compañero recién egresado de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Villarreal, compañero Martín Capuy, y por supuesto contamos también con la presencia de nuestro querido compañero José Antonio Torres Iriarte. Como saben, él es abogado, es especialista, analista político y maneja espléndidamente los temas internacionales. Así que, sin más que decir, por favor, Martín, te doy la palabra. Compañero Javier Travesaño, compañero Fernando Lindo, compañero José Antonio Iriarte, compañeros todos, muy buenas noches y agradecido con el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores por la invitación. Y es que en realidad el tema que nos convoca hoy para nosotros como jóvenes es muy importante, dado que es cierto, la mayoría de los asistentes el día de hoy han conocido, han interactuado, han tenido de alguna forma un acercamiento con Víctor Raúl Aya de La Torre. Y acá están dos generaciones que justamente se marcan por ese destino. Nosotros, mi generación, la generación del Comando Universitario Aprista actual, no conoció a Aya de La Torre. Sin embargo, para nosotros como apristas y como peruanos es un maestro, un guía y un líder político que hasta el día de hoy es indiscutible su trayectoria y lo que le dio al Perú. El año pasado, en octubre, cuando estábamos en el Centro Cultural de la Universidad de Villarreal, yo a punto de egresar con el compañero Guillermo Césped, que está acá, con el compañero Renzo Casani de Villarreal, y con el profesor Eloy Prudencio, director del Centro Cultural, hubo una pequeña duda y queríamos hacerle un homenaje al compañero jefe. Y eso nos llevó a buscar mucha bibliografía, a recurrir a algunos archivos, como en este caso el peruano, que es de donde yo he sacado los datos para la ponencia del día de hoy. Y es que queríamos hacer la diferenciación entre los que conocimos y los que conocieron, los que no conocimos y los que conocieron ahí de la Torre. También había una diferencia, y es que para nosotros la figura política e intelectual de Aya de La Torre estaba muy venido a menos y muy desconocido por los jóvenes en la actualidad. Y ese es un tema que para nosotros nos importaba y nos generaba una duda y nos generaba también inclusive un espacio para poder hacer, por ejemplo, como hicimos en febrero, una muestra fotográfica en su homenaje. Esta muestra fotográfica nos llevó a recorrer distintas bibliografías, pero a mí me llamó la atención mucho que cuando revisábamos archivos del peruano de los años 30, los vejámenes hacia Aya de La Torre eran interminables. Si nosotros revisamos la prensa del año 40, del año 50, y si inclusive nos vamos a la prensa de los años 70 y en los finales de la vida del maestro jefe, es interminable todos los ataques que se daban. Yo he encontrado inclusive en revista Caretas del 78 imágenes de Aya de La Torre escenificado como una sirena, por ejemplo. Esos vejámenes que curiosamente 30, 40 años después se repitieron con el compañero García, eran también desde esa época muy constantes en cuanto a ataques. Es increíble cómo el diario El Peruano en el 32 atacaba a Lapra, nos insultaba, nos menospreciaba, y ese mismo diario, El Peruano, el representante de todos los peruanos, valga la redundancia, en el año 79 le rinde durante casi un mes completo homenaje a Aya de La Torre. Es increíble ver cómo este diario, y entre otros, que se ocuparon de la vida de Aya, inclusive en temas políticos, económicos, personales, de una forma bastante ofensiva, posteriormente se encargaron de rememorar su memoria. Es increíble ver cómo días antes de la muerte de Aya de La Torre, el 27 de julio, el Estado, a cargo de Morales Bermúdez, le entrega la Orden de Gran Cruz, con la resolución 409 del año 79. Es increíble ver cómo ese mismo diario, el 1 de agosto, por ejemplo, un día antes de su fallecimiento, anuncia una ligera mejoría en la salud de Aya de La Torre. Es increíble ver cómo para su muerte, posterior en el 3 de agosto, el mismo diario hace menciones
sobre los saludos que le enviaban distintos gobiernos al Perú, el gobierno de Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, Senegal, Sri Lanka, Suecia, entre otros, se encargaron de dar sus saludos, sus condolencias por la muerte de Aya. El presidente Jimmy Carter envió una sentida carta, el presidente Bustamante Rivero publicó también una carta de agradecimiento y remembranza de Aya de la Torre. Este mismo diario, el 5 de agosto, menciona sobre el homenaje póstumo que hay en el Congreso a Aya de la Torre, y también el 7 de agosto menciona sobre su llegada apoteósica a Trujillo, unas exequias que duraron más de una semana, unas exequias multitudinarias. Curiosamente, Aya de la Torre representa al político intelectual que hoy en día a nosotros nos hace falta. Aya de la Torre representa la intelectualidad que hoy día la política peruana, la política sudamericana no tiene, la política mundial. Es increíble ver cómo hay saludos inclusive del rey de España, de países que ya no existen hoy en día como Yugoslavia, otros países que nos parecen muy lejanos como Albania, Argelia, se expresaron a favor o se expresaron sus condolencias sobre la muerte de Víctor Raúl. Para nosotros los jóvenes es muy importante esta información, porque si bien es cierto estoy ante un escenario que lo conoció, que interactuó con él, para nosotros no. Para nosotros la figura de Víctor Raúl, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue siendo una interrogante, como hablábamos hace un momento en la oficina. Es increíble cómo la figura de Víctor Raúl ha sido sobrepasada por la figura de Mariátegui por un tema exclusivamente ideológico. Es increíble cómo al día de hoy, por ejemplo, tú le puedes poner una foto a cualquier joven en la calle de Víctor Raúl y yo estoy seguro que no lo reconocen. Pero ahí justamente viene la labor de los jóvenes de hoy, encargarnos de que Aya de la Torre llegue con su mensaje, no solamente a la juventud, también al pueblo, porque Aya de la Torre es un maestro que ha sobrellevado el tiempo. Hoy en día, como me escuchaba hace un rato a los compañeros de muy buena gana, y realmente es increíble aprender en el día a día de ustedes, la figura de Aya de la Torre ha sido sobrepasada por temas políticos por la figura de Mariátegui, cuando nosotros sabemos que Mariátegui no llegó a tener esa figura como él, no llegó a tener una figura o una acción política como la tuvo Aya de la Torre. Para nosotros, por eso, es importante que hoy en día los jóvenes como nosotros, los que están en el comando universitario, los que están en la juventud aprista, puedan entender que Aya de la Torre no es una figura que le pertenece solamente al aprismo, es una figura que le pertenece al Perú, es una figura que le pertenece al continente. Y es ahí nuestra gran labor. La gran labor de nosotros no es aparecer en escenarios apristas hablando de Aya de la Torre. La gran labor de nosotros es salir a la calle a enseñar quién fue el maestro. La gran labor de nosotros es justamente hacernos cargo de que la figura, el mensaje y lo que fue Aya de la Torre en vida pueda llegar al peruano de hoy. No existe hoy en día una figura similar a Aya de la Torre en la política mundial. Sin embargo, para nosotros como peruanos debería ser esto un motivo de orgullo. Y aunque parezca mentira, hoy en día Aya de la Torre es una figura venida menos, porque el aprismo también lo ha permitido. Pero estos meas culpas no sirven justamente para sentirnos mal. Estos meas culpas no son un ataque. Estos meas culpas deben servir justamente para recapacitar, para reflexionar sobre lo que hemos hecho con la figura de Aya de la Torre y sobre todo con lo que se viene de aquí para adelante. El APRA es un movimiento que ha cumplido este año 100 años. Estamos a muy poco de cumplir también 100 años como partido. Y es muy importante que nosotros creamos y entendamos que Aya de la Torre como figura va más allá de nuestro local de Alfonso Ugarte y de nosotros como militantes. La figura de Aya de la Torre para los jóvenes hoy en día es una figura de intelectualidad, de cultura, de peruanismo y sobre todo de un político que ha sobrellevado las barreras del tiempo. Espero que este tipo de acciones, este tipo de eventos, este tipo de convocatorias en las que se pueda hablar de Aya de la Torre más allá de su figura histórica, porque ya sabemos lo que significa Aya de la Torre para la historia del Perú. Es imposible hablar de la historia del Perú sin hablar de Aya de la Torre y del aprismo. Y esa también es nuestra tarea, al encargarnos de que el Perú de hoy lo sepa, encargarnos de que el Perú de hoy sea consciente que hay una figura mundial entre nosotros. Y sobre todo, también entender que la juventud de hoy tiene que estar capacitada para entender y para hablar de Aya de la Torre. Agradecido con el Comité Ejecutivo Distrital por la invitación, agradecido con todos ustedes por escucharme. Disculpen por favor el nerviosismo, en realidad a veces la juventud
Pero sí quisiera dejar claro antes de terminar algo. Para nosotros los apristas, la figura de La Torre es una figura de intelectualidad y cultura y peruanismo. Y ese es el mensaje que hoy he querido venir a dejar. Sobre todo porque pues, los apristas debemos entender que tenemos que soltar la figura de La Torre aprista para tener en nosotros la figura de La Torre peruano y mundial. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Martínez Ruiz. Enseguida las palabras del doctor, nuestro querido compañero José Antonio Torres Siriano. Compañeros, agradezco una vez más al Comité Aprista de Miraflores, al compañero Travesaño, de la Secretaría Nacional de Organización. Para mí es un honor compartir esta mesa esta noche con un joven profesional que ha dado muestras de su capacidad expresiva y sobre todo de su compromiso de lealtad con Víctor Raúl Aguirre Torres y su legado. Como el compañero, nosotros que pertenecimos a la generación que hizo campaña por Víctor Raúl para las elecciones a la Asamblea Constituyente, que fuimos a votar con orgullo un 18 de junio de 1978 para escribir el C y el número 1 en la cédula de votación, y que abrigábamos la esperanza que Aguirre La Torre sea el más votado y el partido tenga la primera mayoría o la mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente, fue motivo de orgullo y satisfacción esa gran victoria nacional que el aprismo logró en esos comicios del año 78. Cuando nosotros recién habíamos alcanzado la mayoría de edad y cuando teníamos el compromiso de dar nuestra vida y nuestra futura vida política y académica al servicio del aprismo. Por eso nuestra lealtad, que nace desde nuestra etapa de niñez, cuando nuestros padres, o mi padre en particular, me llevó a un día de la fraternidad cuando yo aún era un niño de 7 u 8 años y quedé maravillado con esa gran concentración. Y lo primero que le pregunté a mi padre es si el señor que estaba haciendo uso de la palabra había sido presidente del Perú alguna vez. Me contestó negativamente. Y yo, en medio de mi condición de infante, no me explicaba cómo una persona tan ovacionada, tan victoriada y con tal elocuencia no podía haber llegado a ocupar la primera magistratura. Pasaron los años, llegó el Velascato, nosotros aún estábamos en el colegio, y el Velascato se prolongó, y la etapa de transición democrática que pretendió poner en marcha Francisco Morales Bermúdez fue muy larga, duró 5 años, con un proceso de asamblea constituyente y luego elecciones generales en el año 80. Si ese proceso de transición hubiera sido más breve, tengo la seguridad que Aguirre La Torre, en la etapa final de su vida, hubiera sido presidente de la República, con todo derecho. Y decíamos en la antesala como Fernando Belaúnde, que en el año 62 no había reconocido la victoria de Víctor Raúl Aguirre La Torre, y levantó barricadas en Arequipa, tiró el pronunciamiento de los cuarteles, y se produjo un golpe de Estado el 18 de julio del año 62. El año 78, Fernando Belaúnde, que pudo participar en la Asamblea Constituyente, alegando que la dictadura militar o el gobierno militar no ofrecía garantías a la autonomía de la Asamblea Constituyente, decide que su partido Acción Popular no postule. Un repliegue táctico, esperando que Aguirre La Torre presida el proceso constituyente. Para suerte de los populistas, Víctor Raúl enferma gravemente y su vida se acorta, y Belaúnde espera que luego sea elegido presidente con el apoyo militar, el apoyo de las Fuerzas Armadas en los comicios de 1980. Por eso Aguirre La Torre, que ahora nuestro joven compañero evocado, a quien yo sí tuve la oportunidad de conocer en la etapa final de su vida, lo vi de lejos cuando yo era niño, lo vi de lejos muchas veces, porque a partir de la fecha que mi padre me llevó por primera vez al Día de la Fraternidad, fui todos los años. Y recuerdo cuando aún no había ingresado a la Universidad Católica, lo escuché a Víctor Raúl en su último día de la Fraternidad del año 76,
en Alfonso Ugarte, donde dijo claramente unas palabras que me han quedado grabadas hasta ahora. Viva la vida, se lo dice un hombre de 81 años. Y después de la muerte, viva la revolución aprista. Y creo que esa frase sencilla, claramente expresada por Víctor Raúl, aún está vigente. La revolución aprista es la tarea del mañana. Y ahora que Venezuela clama por su libertad, ahora que los jóvenes venezolanos en diversas partes del mundo, incluyendo Lima y otras ciudades de América Latina, se pronuncian por la libertad y no han podido sufragar, y ahora que los jóvenes, hombres y mujeres en Venezuela claman por su libertad para poner fin a la tiranía de Maduro, creo que si Víctor Raúl tuviera la oportunidad de hablar solamente un minuto, nos pedirían a los apristas que nos movilicemos y hablemos y defendamos el derecho a la libertad en Venezuela. Porque si algo caracterizó ayer a la Torre, compañeros, es la defensa de la libertad. Por eso Víctor Raúl nunca transigió con ningún tirano. Venció a Leguía, históricamente hablando. Confrontó con Sánchez Cerro, que quiso incluso eliminarlo, fusilarlo en el año 32, cuando Víctor Raúl estaba privado de su libertad en el panóptico. Superó a Benavides, superó a Prado, a Odría, a Velasco y otros tiranos. En la etapa final de su vida presidió la Asamblea Constituyente y fue el líder indiscutible de la transición democrática. En el discurso del veto del 18 de julio del año 62, Víctor Raúl demostró un gran desprendimiento. Claramente dijo: si yo soy un obstáculo, si mi presencia en la vía cívica y vía electoral del Perú va a significar la interrupción del sistema democrático, yo me aparto del proceso, con tal que se respeten las elecciones legislativas y el partido no pierda su legalidad. Qué fácil es hablar de legalidad, ¿no?, cuando nunca se ha sufrido persecución política. Hemos visto hace 2 días, cuando el canciller González Olaechea en la asamblea de la OEA, del Consejo Permanente, hablaba, alguien, una dama, dijo: libertad para el presidente Castillo. El presidente Castillo no es un perseguido político. La prueba de ello es que su bancada votó por su propia vacancia, Perú Libre. La prueba es que su bancada incluso está en la mesa directiva del actual Congreso. ¿De qué persecución hablamos? Persecución la que tuvo Víctor Raúl, ¿no?, exiliado por la dictadura Leguía entre el 23 y el año 30, que prolongó su permanencia en Europa para volver en olor de multitud en agosto del 31, ingresando por Talara, que habló en la Plaza de Hacho el 23 de agosto del año 31. Persecución la que tuvo que afrontar ahí a la Torre en el panóptico, o luego la clandestinidad entre el 34 y el 45. La breve democracia entre el 45 y el 48. El golpe de Odría, la clandestinidad y luego el asilo de Aya La Torre, más de 5 años en la residencia de la Embajada de Colombia. Esa es verdadera persecución. Y nosotros sí hemos tenido cientos y miles de presos políticos deportados. Y cuando en el 45 se abrieron las puertas de las cárceles y el gran reencuentro del 20 de mayo del 45 en la Plaza San Martín permitió que los apristas se abracen nuevamente, ese suceso se repitió en el año 56. Ningún otro partido de historia nacional, ni Acción Popular, ni Fuerza Popular, ni ninguno de estos vientres de alquiler o franquicias electorales de esos tiempos han tenido la persecución que ha sufrido el APRA. Y que no me digan estos izquierdistas, pseudo-marxistas leninistas que son perseguidos. Pedro Castillo no es un perseguido político. Por lo tanto, compañeros, mi mensaje esta noche es para reivindicar a Aya La Torre político, filósofo, pensador, ideólogo, organizador, propagandista, gran jefe de un partido democrático. Si el APRA tomó las armas en algún momento, si el APRA insurgió en el 32 en Trujillo, en el 48 en el Callao y en otros levantamientos populares a lo largo de los años 30 o 40 o 50, nunca pretendió hacerse el poder para imponer una dictadura. Aya La Torre era un demócrata cabal. Y yo le escuché en el aula magna hablar de las elecciones que había ganado el APRA y de las que el partido había perdido. Porque en democracia se gana o se pierde. Y Aya La Torre supo esperar. Y supo esperar pacientemente en Villa Mercedes, donde acogía a los más jóvenes y a los compañeros de todas las edades,
para hacer docencia en la etapa final de su vida y esperar que el partido logre sus objetivos más allá de su muerte. El presidente García cumplió tareas políticas, llevó al aprismo 2 veces al gobierno, pero creo, compañeros, que debemos recuperar la autoestima aprista. Tan venía menos. Hablo con muchos compañeros y muchos están pensando en no perder la condición de partido inscrito ante el ROC, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y yo respondo, el APRA debe recuperar su autoestima y bregar en los próximos comicios para estar en la segunda vuelta electoral, para ir por el título nacional. No podemos ser un partido de minorías, un partido que ni siquiera puede ser capaz de tener una representación parlamentaria. Debemos recuperar y reencontrarnos con el pueblo. Claro, un pueblo distinto, una realidad social y económica que no es la de los años 30, 40 o 50. El Perú de hoy, el Perú del siglo XXI, es un Perú con una economía más moderna, una economía informal, una economía agroexportadora, donde no hay oligarquía vinculada al algodón o al azúcar como antaño, donde las Fuerzas Armadas tienen un papel más institucional y donde el único partido político en la escena nacional es el APRA, que tiene ideología, historia y tiene propuestas para hacer al país. Debemos limpiarnos de ese sentimiento de declinación política. Nuestro joven compañero decía, los jóvenes recuerdan más a José Carlos Mariátegui que a Águeda de la Torre. Tal vez sea un tema de marketing político. Hay que reposicionar el nombre de Víctor Raúl Águeda de la Torre. Hay que explicar a los más jóvenes quién fue un hombre nacido en 1895 que hizo tanto por sembrar ideas a lo largo de América Latina. Y explicar que ese hombre que demostró probidad, austeridad a lo largo de su vida, dejó un legado. No solo su biblioteca, sus más de 20 obras, sus decenas de columnas de opinión publicadas en los diarios más importantes de Hispanoamérica o del mundo, sino dejó el legado de un partido que tiene la tarea inmensa de cumplir, de hacer una gran revolución democrática en este país. No una revolución democrática para imponer una dictadura, sino para simplemente sembrar las tareas propias de una democracia social. Águeda de la Torre admiraba el parlamentarismo británico y tenía gran respeto por lo que habían logrado los países nórdicos con el estado de bienestar. Los tiempos de ahora son otros. Estamos en una economía globalizada, una economía internacionalizada, han surgido nuevos escenarios económicos mundiales, Rusia, beligerante, que invade Ucrania, nacionalista, ultranacionalista, con un tirano con Putin, otra tiranía en la República China, pero con una gran capacidad financiera para invertir en toda América Latina y en el África. Águeda de la Torre habló del imperialismo como fase superior del capitalismo en los países desarrollados, pero como fase inicial del capitalismo en los países subdesarrollados. Y creo que en esos tiempos del siglo XXI hay un nuevo imperialismo, un neoimperialismo. Y América Latina y el APRA continental y el aprismo nacional debe explicar qué significa la presencia de inversiones chinas en el Perú, en el campo de la energía, la minería, los puertos. Nada es casual. El imperialismo es una fuerza económica que responde a ciertos intereses. Y creo que el Perú, siguiendo la línea y la propuesta de Águeda de la Torre de un Estado antiimperialista y un Estado que sepa tratar con el imperialismo y el capital extranjero, debe tener claro, y la propuesta aprista, de que no podemos mirar solamente a un lado y decir como Venezuela, el imperio yanqui, para luego someterse a Rusia y la República China. Nuestra visión antiimperialista debe ser una visión antiimperialista abierta, reconociendo que el capitalismo convertido en imperialismo es una fuerza motora del capitalismo internacional financiero y que ahora tiene otros matices. De tal modo que esta noche yo reivindico a Águeda de la Torre, que habló de imperialismo y de antiimperialismo, que habló de unidad continental pero en base a la libertad, que nunca aceptó que Fidel Castro, un falso revolucionario, se hiciera del poder para someterse a una tiranía, a la tiranía soviética y poner su país al servicio de los intereses del Kremlin, sino que fue
esta crisis de los misiles, compañeros, en el año 62, que pudo haber devenido de una guerra nuclear entre las dos grandes superpotencias. Fidel Castro había cedido su territorio para la instalación de misiles de largo alcance. Entonces, y cuando se llega a una solución entre las dos grandes potencias, entre el gobierno de Kennedy y el gobierno del Kremlin, ni siquiera le consultaron al señor Castro qué hacer. Era simplemente un facilitador para que había puesto su territorio al servicio de los intereses soviéticos. Entonces, a esos falsos revolucionarios, a ese señor Hugo Chávez que quiso emular a su tutor político Fidel Castro, a este Nicolás Maduro que dice que conversa y tiene comunicación, ¿no?, un poco extraña con Hugo Chávez, hay que denunciarlos, no solo ante la Corte Penal Internacional, no solamente ante los organismos de derechos humanos, sino que hay que abrir las puertas del partido para que el APRA continental y los venezolanos y los perseguidos políticos y los que sufren la privación de sus derechos sepan que el APRA es un partido que brega por la unidad continental, por la libertad latinoamericana, por la lucha antiimperialista, pero que tiene como tarea redimir al pueblo para que supere la pobreza extrema, alcance el bienestar y haya derechos sociales reconocidos, pero garantizados por una economía sana, viable financieramente y estable macroeconómicamente. Aprendimos de nuestros errores, compañeros, en el primer gobierno. Hicimos un mejor segundo gobierno. El presidente García tiene un lugar en la historia, pero no debemos olvidar que nuestro gran jefe y fundador es Víctor Raúl Aguirre Torres. Y por eso yo agradezco esta oportunidad, porque ¿qué político peruano es recordado luego de 45 años de fallecido? En el gobierno estuvieron los Pardo, los Prado, los Odría, los Velasco. ¿Alguien recuerda la fecha de su deceso? ¿Alguien recuerda a Odría 45 años después? ¿O 30 años después? ¿O al propio Fernando de la U, que fue 2 veces presidente y que se convirtió en un desleal competidor del aprismo y de Aguirre Torres? De tal modo, compañeros, que algo extraordinario se produjo en la escena política nacional cuando insurge un líder que incluso fue acusado de internacionalista y el partido fue puesto fuera de la ley con 2 imputaciones. Es un partido internacional, es un partido que flamea banderas que no son las nuestras y es un partido que tiene vocación pro-terrorista, porque los compañeros y el partido fueron acusados de actos terroristas. Y cuando Víctor Raúl Aguirre Torres fue imputado por el gobierno de Odría y el caso fue visto en la Corte Internacional de La Haya en los años 50, la Corte de La Haya, que tuvo una posición ambigua en determinados aspectos, sin embargo zanjó la posición respecto a que Aguirre Torres era un perseguido político, que no había cometido crimen ni delito común alguno y por lo tanto merecía el derecho de asilo. Por lo tanto, esa noche reivindiquemos la figura de Víctor Raúl, el asilado por más de 5 años, y entendamos que Aguirre Torres tiene un lugar en la historia. Es el autor del antiimperialismo del APRA, de la defensa continental, de 30 años de aprismo, de espacio-tiempo histórico, y fue un estudioso permanente de la realidad continental. Y recuerdo que en los coloquios finales de su vida, en el aula magna, cuando aún estaba por empezar la campaña de la Asamblea Constituyente, hablaba cotidianamente, o los días jueves, de lo que pasaba con el eurocomunismo en Europa, o lo que pasaba con la socialdemocracia europea, o lo que estaba sucediendo en torno a la pretendida nacionalización del Canal de Panamá, que finalmente devino el Acuerdo Torrijos-Carter del año 77. Entonces, Aguirre Torres siempre estuvo vigilante de lo que pasaba en un mundo en constante cambio. A pesar de que en esos años no había esta facilidad que ofrecen ahora las redes sociales, la tecnología de punta y la inmediatez en la información. Pero dejó huella, formó cuadros, y creo que en ese momento crucial para el partido, creo que es el momento de relanzar el partido. Hay decenas de compañeros, entre los que están en la sala y otros compañeros que no están presentes esta noche, que nos pueden representar, que pueden hablar a nombre del aprismo. Y como ha dicho nuestro joven compañero, hablemos de aprismo no solo en los locales del APRA, fuera de los locales del APRA, en los sindicatos, en las universidades, en los barrios populares, en los clubes de madres,
en los asentamientos humanos, en los cerros de Lima. Hablemos de aprismo de una manera sencilla. Expliquemos qué es el APRA como propuesta continental y qué es el APRA como propuesta nacional. Hagamos del APRA una gran narrativa nacional de persecución, de ilegalidad, de veto militar, de fraude electoral y de victorias también, en lo que el APRA siempre demostró grandeza. Cuando el APRA recuperó su legalidad en el 45, no pretendió llevar a los tribunales a sus perseguidores, ni siquiera a los asesinos de Manuel Arévalo, que estaban claramente identificados. Cuando el APRA recuperó su legalidad en el 56, tampoco pretendimos ajusticiar a nadie, ni llevar a los tribunales, ni pedir indemnizaciones, ni reclamar a fondos internacionales por los vejámenes recibidos. Hoy, en un mundo donde los ONGs de derechos humanos, en manos del mundo caviar, en manos del mundo de estos neomarxistas, todos lo judicializan, se victimizan y reclaman derechos y reclaman exhumación de la Guerra Civil Española, exhumación de los asesinados por la dictadura argentina o la dictadura chilena en los años 70, el aprismo dio una gran lección. Claro, un tiempo en el que no habían estos tribunales y estos organismos supranacionales, pero Ariel Latorre nunca se victimizó. No recuerdo haber escuchado una frase dura contra sus perseguidores, carceleros, o contra quienes le imputaron incluso situaciones de naturaleza privada, como ha dicho nuestro compañero. Y si uno revisa el diario El Comercio y otros diarios opositores al aprismo, ve cómo hacían campañas sistemáticas contra la figura de Víctor Raúl, más allá de las ideas políticas, más allá de las propuestas, y cómo causaron incluso pánico en un sector del país, haciendo falsas acusaciones contra el APRA y contra Víctor Raúl Ariel Latorre en especial. Por eso, compañeros, que esta sea una noche de evocación, de recuerdo, de orgullo aprista. Este orgullo debe convertirse en frases y en lecciones de vida y de mensaje político para los no apristas. Creo que el Perú está esperando una respuesta del APRA. Cada vez que el Perú afronta crisis, incluso los no apristas miran hacia el APRA porque esperan una respuesta y una propuesta del APRA. El APRA ha encontrado salidas políticas en momentos dramáticos para la vida nacional, como el año 45, cuando el mundo derrotaba al nacionalsocialismo, al fascismo, y los aliados lograban la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el mensaje de Víctor Raúl, el 20 de mayo del año 45 en la Plaza San Martín. O el APRA encontró una salida en los años 70, luego de una dictadura fracasada como la de Velasco Alvarado, y cuando los militares no encontraban una salida para dejar el poder y volver a los cuarteles. ¿A quién enfrentó Sendero Luminoso, compañeros? ¿A quién asesinó Sendero Luminoso? ¿Quiénes estaban en la lista de potenciales víctimas del Sendero Luminoso? Los apristas, los compañeros. César López, el médico, Rodrigo Franco, la compañía de Elías de Guapaya, del Agustino, y cientos de compañeros de la serranía, de la selva, del norte y del sur, que fueron asesinados a mansalva por el terrorismo, porque Sendero Luminoso sabía que en el campo popular, en el campo de la movilización de los pueblos, había que derrotar, no en el plano ideológico, según ellos en el plano militar, y había que asesinar a los apristas. Sin embargo, el Perú cree que Fujimori pacificó el Perú. Sin embargo, el Perú cree que Fujimori le dio seguridad al Perú. Sin embargo, el Perú cree que Fujimori fue el que logró la captura de Abimael Guzmán, cuando todos nosotros sabemos que esa captura fue parte de un proceso de paciente inteligencia de QI formado en los años de Agustín Mantilla en el Ministerio del Interior. Entonces nos falta recuperar ese tipo de respuestas políticas. ¿Por qué Fujimori aún está vigente, compañeros? Tiene aún pretensiones de pensión como jefe de Estado y tiene pretensiones de ser candidato presidencial. Entonces, hay que confrontar política e ideológicamente. Creo que el camino del APRA es un camino libre, autónomo, lo que no quiere decir que el APRA mire con desdén a otros grupos políticos o partidos políticos.
Creo que la gran alianza del APRA está con el pueblo. Y hoy día que fuimos en Villa Mercedes, una persona que me llevó en un taxi hasta Villa Mercedes, al despedirse me dijo que le vaya bien, compañero. Taxista, con el que no hablé de política, pero al saber que mi destino era Villa Mercedes, se identificó como aprista. Y eso nos pasa frecuentemente. El aprismo está en el corazón del pueblo, está en el sentimiento del pueblo. Tal vez esté un poco rezagado, un poco mellado, un poco negado, pero se puede recuperar ese sentimiento. Ese sentimiento no se ha perdido y esa autoestima hay que recuperarla. Víctor Raúl siempre decía, y en los años de la grandeza aprista se hablaba, aprista, tengo orgullo de tu gran partido. Volvamos a recuperar ese orgullo, que no es vanidad. Orgullo de lo que somos, hemos sido y lo que seremos. El APRA se ha renovado a lo largo del tiempo. La generación de Andrés Tausen, Armando Villanueva del 34, la fundación de los fundadores por Luis Alberto, Manuel Giovanni, ¿no? En el año 30 o 31. Entonces el APRA se ha seguido renovando y tenemos que seguir mirando y apostando por las nuevas generaciones. Y creo que en esta campaña que se avecina, el partido tiene que recuperar su unidad, su fraternidad. Y yo exhorto a los compañeros que ya han tenido representación política a nombre del APRA, que tengan la grandeza de entender que en una próxima campaña electoral los que deben ser los abanderados del aprismo no deben ser aquellos que nos han representado antes, sino aquellos que no han tenido la representación política del aprismo. Si el pueblo peruano, los independientes, los jóvenes, los hombres y mujeres escuchan voces que ya conocen, o rostros que ya conocen, van a pensar que el aprismo es el de siempre. Pero si escuchan voces como la del compañero, como la de los compañeros presentes o los compañeros ausentes, hombres y mujeres, y el APRA tiene intelectuales, el APRA tiene profesionales, el APRA tiene técnicos, tiene ingenieros, todos somos parte del aprismo y todos tenemos una tarea que cumplir. Busquemos los medios, las redes sociales, los espacios ahora abiertos de la gran comunidad que es las redes sociales para expresar nuestra opinión. No temamos debatir con nadie. Yo hace unos meses lancé un reto. Reté a debate a Rosa María Palacios y al señor Gustavo Borrell. Por supuesto que no respondieron, ¿no? Pero yo estoy seguro si estuviésemos en un punto neutro o neutral, en un set de televisión o radio, yo podría debatir con el señor Borrell. Incluso con los dos, con Rosa María Palacios y con Gustavo Borrell. No nos vencerían, no porque seamos superiores académicamente, sino porque somos superiores moralmente. Nacimos en el APRA, nos formamos en el APRA y seguiremos en el APRA. ¿Quién es Rosa María Palacios? Más allá de ser una abogada lobista, casada con otro lobista, ¿no? Que crearon la trama en el gobierno del presidente García en el 2007, 2008, los famosos audios. Gustavo Borrell, un vocero de Soros, de George Soros, un hombre que desde IDL digita la Fiscalía de la Nación, ¿no? Sojuzga a los fiscales que no tienen autonomía, dignidad y valentía para enfrentarse a Gustavo Borrell. ¿Acaso Gustavo Borrell, cuando estuvo en dificultades hace unos meses, salió con un gorrito y dijo: me siento mal, estoy con cáncer, tal vez tenga pocas semanas o meses de vida? Y el daño irreparable que ha causado Borrell a la política nacional. ¿No fue acaso Gustavo Borrell el que cercó, ideó el cerco mediático, legal y fiscal al presidente García? ¿Acaso Martín Vizcarra, hijo de aprista, pero traidor al aprismo, que se valió de su padre, figura señera del aprismo europeo, para acercarse al APRA en el primero o segundo gobierno? Luego se convirtió en el cancerbero del aprismo. ¿Acaso no fue Fujimori, por quien votamos en segunda vuelta en el año 90, quien luego cerró el Congreso, disolvió el Congreso y quiso asesinar al presidente García? No olvidemos eso, compañeros. No nos anima el rencor ni la revancha.
pero tampoco tengamos dignidad, autoestima y valentía para enfrentar a nuestros adversarios políticos. Ahí la Torre tuvo grandeza. Y recuerdo que la entrevista que le concedió Alfredo Barnechea en Villa Mercedes en junio del 78, que se pasó cuando ya Víctor Raúl, se transmitió por televisión, cuando ya Víctor Raúl había jurado el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl reconoció que uno de sus errores había sido confiar mucho en la gente, ¿no? Y creo que más de una vez el aprismo ha sido generoso con sus adversarios, ha sido generoso con quien tocó las puertas del partido, dio todo sin pedir nada a cambio. Y creo que en estos tiempos hay que cambiar el perfil de hacer política. Enseñemos ideas, enseñemos propuestas, modernicemos nuestro lenguaje, hagámoslo más llano, más horizontal, más entendible para las masas, para los no legos en política, y tengamos la convicción que el futuro y la historia van a estar de nuestro lado. Yo no me imagino que en los próximos años las nuevas generaciones se atrevan a derribar un monumento de Águila Torre. Por el contrario, se multiplicarán los monumentos en la memoria de Águila Torre. Hace poco hemos visto cómo los jóvenes en Venezuela, con odio, rencor, con resentimiento, con impotencia, han derribado no uno, varios monumentos del tirano Hugo Chávez, del charlatán Hugo Chávez, ¿no? Del que hablaba horas y horas y no decía nada, del que pensó que iba a gobernar tantos años o más años que Fidel Castro y murió tempranamente, el que dejó su heredero político, Nicolás Maduro, sin ningún pergamino académico, un sindicalista del área de transporte de la ciudad de Caracas, convertido en tirano más de 10 años. Entonces, compañeros, estamos en un momento expectante. Cuando Víctor Raúl muere, causó una gran conmoción en el país. Como ha dicho nuestro compañero, más de una semana duraron sus exequias en Lima, a lo largo de la carretera norte de Trujillo, el recorrido por todo el norte de Perú hasta su entierro multitudinario en la ciudad de Trujillo. Causó un gran dolor. Y nunca voy a olvidar a un compañero que en la cola, esa noche que llovía el 2 de agosto para el 3 de agosto, o del 3 de agosto para el 4 de agosto, en Alfonso Ugarte dijo: los que le hicieron daño a Águila Torre no le hicieron daño a Víctor Raúl, le hicieron daño al Perú, porque impidieron que se consolide, se consuma, se consolide y sea factible una revolución democrática, una revolución social en democracia en el Perú. Por lo tanto, la figura de Águila Torre crecerá con el tiempo. El reconocimiento de los adversarios y del antiaprismo hacia la figura de estadista de Alan García también irá recuperando espacio. Yo creo, compañeros, que debemos tener metas ambiciosas. Ser gobierno no una vez, sucesivas veces, porque la historia nos tiene reservada más de una victoria que le fueron negadas a Víctor Raúl. Y en la tarde conversaba con un compañero sobre Víctor Raúl y la fecha de su muerte. Y recuerdo cuando, saliendo de la iglesia del Sagrario, donde se realizó una misa de cuerpos presentes, el féretro de Víctor Raúl era acompañado por una multitud en la Plaza de Armas y tomamos camino hacia el Girón Trujillo, pero pasamos por la puerta lateral del Palacio de Gobierno. Y recuerdo como si fuera ayer, el pueblo dolido, el pueblo aprista de todas las edades gritaba con un grito de desesperación y un grito sin límite, decía: haya presidente, haya presidente a quien se le negó el derecho legítimo de gobernar este país, y no se le ocurrió mejor idea a los oligarcas de ese entonces de proscribir el APRA 30 años, de declarar al partido ilegal, de tener a Águila Torre en la clandestinidad, en la condición de asilado en la Embajada de Colombia, o tenerlo en el exilio. De tal modo, compañeros, que hablemos de Águila Torre con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, con las nuevas generaciones. Invirtamos también un poco de nuestro tiempo en explicar estas cosas. El compañero Fernando Lindo ha sido generoso al presentarme, que hace un tiempo yo me propuse escribir una columna por semana y publicarla en los medios digitales.
y se fueron abriendo espacios y me fueron reproduciendo en el Diario Nacional de Caracas, en el Diario Expreso, en otras revistas nacionales o internacionales que a veces uno mismo no llega a conocer al detalle. Este efecto multiplicador que tienen las redes sociales es inconmensurable. Entonces yo creo que este efecto puede darse entre muchos compañeros. Hay que salir a debatir, a proponer, a escribir, a contar historias, a no quedarnos callados. Hay que explicar en pocas palabras lo que ha hecho Ivo Lapra a lo largo de su historia. Como si fuera Víctor Raúl, que lo es, una figura épica, ¿no? Se han hecho de Maduro una figura épica para un sector de los venezolanos. Se han hecho de Hugo Chávez una figura de liderazgo continental, no teniendo mérito alguno. ¿Por qué no nos proponemos poner en una posición de vanguardia el nombre y el legado político e ideológico de Víctor Raúl Aguilar Torres? Y de la misma manera, no tener vergüenza de afirmar que el presidente García hizo un gran gobierno del 2006 al 2011 y pedir a los peruanos que vuelvan a confiar en el APRA, que vuelvan a confiar en las nuevas generaciones apristas y en lo que el APRA propondrá para los próximos comicios. Somos un partido con historia, pero somos un partido y debemos ser un partido con futuro. Yo quiero terminar esas palabras hablando de la unidad del partido. Cuando uno antes llegaba al aula magna había un aviso luminoso que hablaba de fe, unión, disciplina y acción. Y el propio Víctor Raúl repetía en sus mensajes de lo que significaba la unidad del partido, la disciplina para acatar las decisiones orgánicas del partido y la acción, porque la aprista no puede quedarse solo en la palabra, sino hay que pasar a la acción. Y el partido siempre asumió retos difíciles. No fue fácil ser aprista. En los años 30, 40 y 50 representaba carcelería, persecución, exilio, desempleo, ¿no? O perder la vida, o ser humillado, porque los apristas hemos sido más de una vez humillados y desmostados. Pero el tiempo y la historia le darán el lugar que corresponde al APRA, a Aguilar Torres y a sus líderes. Y creo, compañeros, que la unidad es la base fundamental para que cualquier propuesta aprista sea viable. La unidad y la fraternidad. Y no nos olvidemos, estemos todos juntos, pero seamos realistas. Si persistimos en entender como voceros del partido a los que ya nos han representado, sin desmerecer a nadie, que todos tienen un lugar y un reconocimiento y un mérito propio, todos. Creo que el partido, si no no logra entender, los unos y los otros no logramos entender que ese paso es necesario, vamos a tener dificultades para reinsertar nuestro discurso con la gran comunidad política nacional. Somos más de 26 millones de electores y vamos a ser más en 2 años. La mayoría menores de 30 años. Entre el 30 y 45 otro segmento importante. De tal modo que la gran mayoría de los electores del Perú, como lo dijo con propiedad nuestro compañero, no conocieron a Aguilar Torres. Tienen un recuerdo lejano o una información equívoca o imprecisa de lo que fue Aguilar Torres. El APRA más moderno, más reciente, se asocia a Alan García. Y todos sabemos cómo el mundo caviar, las ONGs y el comunismo y la derecha se ha ocupado de denigrar al presidente García. De tal modo, compañeros, que busquemos la unidad, busquemos la fraternidad, tengamos fe que nuestras convicciones nos van a llevar a retos grandes y a realizaciones inmensas, y el partido está llamado a gobernar un país que va a la deriva. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando aún Pedro Castillo estaba en el gobierno y se hablaba de la injerencia de Almagro, el secretario de la OEA, que yo lo llamé visitador Almagro porque venía cada rato a Lima a interesarse por el estado del gobierno del presidente Castillo. Parecía inminente que se iba a radicalizar el gobierno. El frustrado golpe del 7 de diciembre, una experiencia fallida para ellos, ha significado una afirmación de que
La democracia y la libertad tienen un camino propio en el Perú. Y es necesario que el partido recupere su presencia en el Congreso, seamos líderes en la próxima campaña electoral y busquemos estar en la segunda vuelta. Porque nuestra tarea es gobernar el Perú, no para envanecernos, enriquecernos o para convertirnos en dictadores de un proyecto político. El APRA es un proyecto liberador. Creemos en la libertad por encima de todo. Y Aya de la Torre nunca transigió con ninguna tiranía. Y si hoy tuviésemos un Aya de la Torre, estoy seguro que guiaría a Venezuela y a los pueblos de América Latina para encontrar el camino a la redención y la justicia, como él siempre lo dijo: pan por libertad. ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva! ¡Viva el APRA! ¡Viva! Muchas gracias. Esperamos la palabra del compañero Javier Travesaño, subsecretario nacional de Organización y Movilización. Compañeras, compañeros, buenas noches. Mi palabra debe ser breve, toda vez que hemos tenido la brillante exposición del compañero José Antonio Torres, compañero Martín Acuy, secretario nacional del Comando Universitario, que nos han señalado lo que significó Aya de la Torre en la historia del Perú y el partido. Pero aprovechar este espacio en un tema que entendemos es importante en el caminar del partido, que es el tema del realismo social. Consideramos de que cuando hacemos homenajes a Víctor Raúl al partido, tenemos que señalar cuál es el mejor homenaje que podemos rendir a Aya de la Torre. ¿Es el recuerdo permanente de sus obras, de sus hechos históricos, o es una acción concreta del aprismo que está vivo? Entonces ahí vamos al tema que señalamos nosotros con bastante frecuencia, que es la interrelación o volver a la relación o al tejido social de APRA población. Y lo hemos dicho acá, pero no nos cansaremos, que creo que es un tema interesante. Había un cliché que siempre dijo el APRA siempre con el pueblo, que fue sellado con la acción permanente de los hombres y mujeres del partido que comenzaron a interrelacionarse con la población. Permanentemente los militantes, los vecinos acudían a lo local del partido para que los apoyara en el tema local, en el tema nacional. Hemos caminado con ellos, hemos sido parte de ellos, pero con el tiempo nos hemos ido alejando. Entonces, si nosotros pensamos hoy día cómo piensa el habitante, el poblador, está muy preocupado del día a día de su vida. Quizá no esté muy interesado en el tema de cómo camina el Congreso o qué leyes se dan o no se dan, porque saben que todos ellos no son buenos para ellos. Pero tiene un problema, por ejemplo, el tema de salud, desabastecimiento de la medicina. Es dramático la forma como el sector salud atiende o mal atiende a la población. Hay 1 millón de peruanos que no tienen agua. Hay, solamente el 10% de los colegios están habilitados. Hay una falta de trabajo y ni hablar de la inseguridad. Son temas puntuales que el pueblo necesita darle a su día a día. O va a la posta médica y no encuentra el médico o no encuentra medicamentos. O sale, como nos contaba en ATE, 4 de la mañana en su cola, y solamente a veces atienden a 2 o 3 personas. Ese vecino quiere que le atiendan su problema inmediato. Ese vecino encuentra en peligro y riesgo su vida y su salud, quiere que le den la mano. Entonces ahí está la acción social que el aprismo debe dar. Por eso es que nosotros hacemos las campañas de salud todos los domingos. Y vemos cómo hombres y mujeres hacen su cola para atenderse, para hacer un servicio. No solamente llevamos médicos, psicólogos, abogados, ingenieros. Yo creo que esa es una acción más directa de estar al lado de la población. Me encuentran, por ejemplo, los compañeros, los vecinos de ATE, de que no solamente ATE, sino varios distritos de Lima, hace 11 años que no se el proyecto Agua para Todos, no se el proyecto de agua. Encarpetado. ¿Cómo se entiende eso?
habiendo presupuesto. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Entonces, esos vecinos hacen sus movilizaciones permanentemente, en la lucha permanente por conseguir el agua. Que si no hable contra el ministro, hable contra el ministro. Entonces nosotros preguntamos, ¿y dónde está la paz? ¿Por qué no caminamos con ellos en su movilización? ¿Por qué no estamos con ellos en el día a día, en el trámite del problema que tienen en su comunidad? Entonces ese es el activismo social, de acción social y de acompañamiento social. Más allá que el discurso bonito, está la acción permanente. Porque el vecino que ha agresivo, ¿cómo le sirve? Porque si yo el próximo año llego con un excelente plan, dicen que nunca han estado cuando debió estar. Y solamente vienen para una campaña. Entonces, una dirección política, un mensaje político del día a día que tiene que tener el partido, que a veces no lo vemos. O sea, que el partido tiene que estar en la agenda política. Y recordamos que cuando Latorre, en el mitin de la fraternidad, daba el mensaje político. Y sobre eso los periodistas y la gente decían, ¿qué dijo el APRA? Entonces se comentaba el APRA. Y cuando había un hecho social, un hecho político importante, consultaban a los dirigentes del APRA, ¿qué dice el APRA? Y sobre lo que decía el APRA se criticaban. Muchos decían que poníamos la agenda política. Hoy no estamos poniendo la agenda política. O en todo caso no lo estamos haciendo con la intensidad que debe darse. Entonces, si no tenemos un mensaje puntual y potente de este problema cotidiano que vive el país, si no tenemos una acción permanente y cotidiana en el tema local, los comités distritales a veces estamos metidos en el tema interno, ¿no? Realizando actividades sociales, ¿no? El apoyar, escuchados, homenajes, todo eso, pero día a día hay problemas en el distrito. Hay una actitud permanente de violencia, queja, tensión del gobierno municipal. Entonces el vecino dice, ¿a dónde voy? No estamos presentes en el día a día. Ni siquiera podemos pronunciarnos sobre qué opinamos de la gestión municipal. ¿No es cierto? O sea, que la gente sepa cuál es la posición del APRA frente a cómo camina la gestión municipal. Porque si aspiramos a tener una posibilidad electoral, debemos estar desde ahora. Entonces, eso es lo que es el activismo social. Es la necesidad urgente que el activismo organizado o individual se acerque a la población y haga acciones sociales, políticas concretas. Yo creo que si eso nos ponemos en una línea política del partido, a través de los comités regionales, provinciales, distritales, creo que nos sentiremos muy bien, que es el mejor homenaje a Latorre siempre estuvo con el pueblo y nosotros tenemos que volver a él, pero con trabajo puntual y concreto. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Gabriel Travesaño, por sus palabras y hacernos recordar que tenemos un compromiso y que tenemos que ser dignos del legado del doctor Raúl. Muchas gracias, Martín Ajuy. Muchas gracias, José Antonio.